justamente ocurrió después de este Big Bang, y analizar otras características también del sistema solar que nos van a permitir trabajar y analizarlas de mejor manera. Chiquillos, por favor, si le pueden avisar a la Cata Garrido que si puede volver a conectarse, porque no pueden, algo le pasa, un error ahí, que nos deje entrar al Zoom, por favor. Si puede alguien avisar a la Cata Garrido, por favor. Si algo le pasa a su conexión, que se quedó pegada. Durante el internet que se pone mañoso, así que... Sí, Nico, dalo por hecho, tú sabes que siempre todas las clases se graban. El otro día Amaru me alcanzó a hacer notar, pero ahora ya lo pude ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la formación del universo y en específico también el sistema solar, chiquillos, que es una de las partes que vamos a ir a conocer. Entonces, el objetivo del día de hoy, chiquillos, corresponden a los siguientes. Analizar los acontecimientos que ocurrieron posterior al Big Bang, justo lo que pasó después de esta gran explosión. Debería estar Nico la guía, lo voy a ir confirmando. Por otra parte, vamos a analizar las características del sistema solar y la clasificación de los planetas y cuerpos celestes en este. Vamos a verlo bien general en ese sentido. Eso va a ser lo que vamos a ver hoy día, va a ser bien cortita esa parte. Preferí dejar, había una tercera parte de la clase que eran sobre las teorías sobre cómo es el universo, pero prefiero dejarlas para dos clases más, porque como recordarán, la próxima semana nos toca revisar la guía, para que puedan así, nos concentremos en esto, porque igual yo creo que varios deben estar con la duda. Chicos, aviso al tiro que las próximas diapos van a estar con harta información, pero no es tanta al final de cuentas, solamente una explicación bien detallada, porque pensando en que ustedes después van a poder tomar apuntes de esto en sus cuadernos o algo, traté de evitar que no se me escapara ningún detalle importante de los acontecimientos posteriores al Big Bang. Pero lo voy a tratar, obviamente, no hacer tan denso para que ustedes tampoco se les complique a la hora de entender. Entonces, la pregunta que había quedado de la semana pasada, antes de que termináramos, era ¿qué ocurrió después del Big Bang? Es lo que vamos a partir viendo ahora, que fue lo que ocurrió justo después de esta explosión. Y después del Big Bang, ¿qué? ¿Qué pasó? Chiquillos, justo después de la explosión del Big Bang, chiquillos, el momento justo después de la explosión, después de que esta empezó a expandir el universo, la densidad del universo era enorme y la temperatura era tan alta que los núcleos de los átomos que andaban dando vueltas por ahí no podían sobrevivir. Era tan alta la temperatura que ningún átomo, ninguna partícula atómica podía sobrevivir a la alta intensidad de temperatura que existía en ese momento. Solo existía lo que se llama una sopa de partículas subatómicas, que son los electrones, los protones, los neutrones, los neutrinos y los llamados quarks, que son partículas subatómicas, que son partes de un átomo. ¿Qué quiere decir esto? Que justo después del Big Bang, la densidad que quedó en el universo era tan grande y la temperatura tan alta que no había manera que una partícula, un átomo completo sobreviviera a estas condiciones. Por ende, lo que teníamos era una sopa, una mezcla, un revoltijo de pedacitos de partículas de átomos que eran los quarks, los electrones, los neutrinos, los protones y los neutrones. Todos esos se estaban ahí dando vuelta. Era como un mix de puros trocitos de átomos que no podían juntarse porque no había la suficiente estabilidad en el universo como para poder formar algún átomo específico. Entonces ahí la pregunta que uno se hace, entonces, ¿de qué manera fue que pudo ocurrir entonces la unión de átomos y la creación de nuevos átomos? Porque hasta ese momento no existía ningún átomo de ningún elemento químico, ningún átomo de algún elemento químico, tal como los conocemos el día de hoy en la tabla periódica. Y luego, entonces, ¿qué pasó después? Luego, ¿qué ocurrió? Por efecto de la expansión, el universo se fue expandiendo cada vez más, la densidad fue bajando porque la masa del universo se expandió en grandes, el volumen fue aumentando, por ende la densidad, ustedes saben que si hay mayor volumen de un objeto, la densidad disminuye. Y al expandirse, se fueron separando los átomos, luego las partículas a temperatura, y eso hizo que la temperatura del universo empezara a bajar drásticamente. ¿Qué permitió eso? Que las partículas subatómicas que estábamos comentando delante se pudieran unir y generar algunos núcleos y generar los primeros átomos. Los primeros átomos que se generaron, chiquillos, fueron el átomo del deuterio y del helio. El deuterio, chiquillos, es una variante, un llamado isótopo, que es una
por así decirlo, es igual al el hidrógeno, pero con características moleculares distintas, con masa distinta, con peso específico distinto. Es como un hidrógeno. Entonces los primeros átomos que se formaron en el universo fueron el deuterio, que es una variedad del hidrógeno, y el helio. Y al helio, chiquillos, se le conoce como la partícula alfa. ¿Qué quiere decir esto? La partícula alfa fue por así decirlo, el helio fue la precursora de todo lo demás, porque el helio era un átomo muy inestable, es decir, podía fácilmente separar sus partículas y volver a reunirse o juntar más, y eso podía, a través de reacciones nucleares, que se llaman, generar átomos nuevos. ¿Qué características, chiquillos, tenía el universo en ese entonces? No se hablaba de un estado de la materia en específico, tal como lo que veíamos actualmente, un sólido, un líquido o un gaseoso. Hablábamos de un estado de plasma, muy similar, chiquillos, a lo que sería, por ejemplo, la vela la llama de una vela, que no es sólida, no es líquida ni gaseosa, es como un estado como raro, como un plasma, como un intermedio, y está conformado por la combinación de protones y electrones moviéndose de un lado a otro. El universo, chiquillos, no tenía un estado de la materia específico como lo podemos saber ahora, con los planetas y todo, que tenemos planetas sólidos, tenemos ahí algún líquido por ahí dando vueltas, y gaseosos también. Era un plasma, era un estado intermedio entre sólido y líquido, que no estaba completamente formado. ¿Y qué característica tenía este, chiquillos? Era una combinación de protones y electrones moviéndose de un lado a otro. ¿Por qué? Porque todavía el universo era tan inestable que todavía no podía formar una cosa o formar otra cosa. Entonces, todos los átomos, todos los pedazos de partículas de protones y electrones que no se habían formado en deuterio y en helio, seguían dando vueltas en el universo en este estado de plasma. Todavía el universo no estaba completamente estable como para ya formar mayores cantidades de elementos. Pero que sí podemos notar aquí, que podemos notar que la densidad y la temperatura han ido bajando, porque el universo, a medida que se expande, va alejando sus partículas y eso va generando espacios donde la temperatura pueda disminuir y además la densidad también. Recuerden que el universo está en constante expansión, y eso hace que su temperatura disminuya constantemente. Aquí estamos hablando, chiquillos, de instantes muy próximos, o sea, muchos microsegundos después de el Big Bang. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Entonces nos preguntaremos. O sea, teníamos estos dos primeros átomos, y sobre todo este átomo de helio, que era la partícula alfa, la que formó todo lo demás, pero teníamos un revoltijo de protones y electrones todavía dando vueltas sin una forma particular en este estado de plasma. ¿Qué pasó? La temperatura bajó aún más, y la densidad se siguió aumentando. ¿Qué pasó con esto? Perdón, la densidad siguió disminuyendo. ¿Qué pasó con esto, chiquillos? Que los átomos de deuterio se empezaron a unir a otros protones y electrones que daban vuelta en el espacio, formando los átomos de hidrógeno tal como los conocemos el día de hoy. Es decir, la disminución de temperatura permitió que las partículas de protones y electrones que daban vueltas por el universo descontroladamente empezaran a disminuir su velocidad y empezaron, como así, a decantar. Entonces, al decantar, se fueron uniendo con el deuterio y formando una estructura más compleja, que es la que actualmente conocemos como el hidrógeno. Y este punto, chiquillos, es un punto fundamental para nuestro universo. ¿Por qué? Porque cuando se empezó a formar el hidrógeno, las reacciones que formaban el hidrógeno hicieron que por primera vez se viera luz en el universo. Las reacciones que formaron el hidrógeno y que fueron uniendo los protones sueltos con el deuterio, hicieron reacciones nucleares que por primera vez emitieron luz. Y entonces, recién en el momento que se formó el hidrógeno en el universo, por primera vez se vio luz en nuestro universo. Es primera vez que la luz pudo atravesar además el universo casi de manera libre por todos los lugares donde estaban estos nuevos átomos de hidrógeno. Ustedes sabrán que las estrellas en su composición tienen un poco de hidrógeno, y por las reacciones nucleares que generan las reacciones químicas que forman, van generando luz. En este punto, chiquillos, hablamos de que todos los elementos que salieron disparados del Big Bang se empezaron a reunir y formar más átomos, y este punto se le llama, en la historia del universo, se le llama la etapa de recombinación. Que la recombinación, que todos los elementos se fueron, toda esta sopa que estaba ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
en el punto antes del Big Bang, estaban unidos y luego se volvieron a recombinar de otras maneras, generando otros elementos, otras formas que generaron ahí los nuevos elementos. Entonces, esta foto que está aquí, chiquillos, es una foto que nos permite comprobar un poco cómo era el universo y cómo es ahora. ¿Por qué? La vamos a pinchar y vamos a ver que esta imagen, chiquillos, corresponde a la radiación de fondo de microondas, chiquillos. Es una foto que se le saca al universo, que es la prueba que demuestra la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque esta foto muestra cómo es la forma de cómo se están interactuando los átomos, las partículas, y todos los puntos rosados son los puntos donde hubo interacción entre los átomos y las partículas que estaban sueltas. Además, como es de radiación de fondo de microondas, representa el color, la temperatura. Entonces, esta imagen, chiquillos, nos permite comprobar que el universo, así se ve, si lo vemos en cuanto a radiación, el universo cada vez se está viendo más celeste. ¿Por qué? Porque el universo cada vez se está enfriando cada vez más y todas estas partículas que todavía están reaccionando se van separando cada vez más, por ende se va expandiendo. Y por más que tratemos de buscarle una forma a esta radiación, por todos lados pareciera que se ve igual. ¿Por qué? La teoría del Big Bang señala que el universo se siguió expandiendo, se siguió enfriando, han habido reacciones que han generado más elementos, que fueron generando más elementos, y al enfriarse y expandirse, el universo se ve igual por todos lados. Por todos lados del universo se está generando la misma interacción y se fue enfriando prácticamente por parejo por todos lados. Así que eso fue pasando en el universo, se fue expandiendo cada vez más y todas las partículas sueltas se fueron uniendo a los átomos ya establecidos, los cuales generaron reacciones y formaron otros elementos. Así que ahí tenemos una idea. Entonces, tener claro eso, tíos, que a medida que se fueron separando los átomos entre sí y decantando por el enfriamiento que había, los átomos se fueron uniendo con otras partículas subatómicas y eso generó reacciones nucleares que fueron generando nuevos elementos químicos. Muy bien. Aquí vamos a ver un punto que no hemos mencionado, pero que fue formándose, que es un concepto que no estaba desde el comienzo del universo, pero es importante tenerlo claro, porque sin él no habría universo, que es la gravedad. La gravedad es la protagonista de todo lo que estamos viendo acá, chiquillos, y sin ella no habría universo. ¿Por qué? Quedaron pequeñas diferencias de temperatura densidad en ciertos lugares, es decir, en los lugares donde todavía no se habían formado elementos químicos o donde no hubo suficientes uniones moleculares, quedaron espacios donde había todavía inestabilidades de átomos y de partículas formadas. En esos puntos, chiquillos, se empezaron a acumular todos estos elementos que todavía no se usaban o que no reaccionaban, y fueron generando reacciones de fusión nuclear que formaron elementos nuevos, es decir, en los puntos donde todavía no había reacción, estos se fueron uniendo, estos elementos que todavía estaban ahí inestables se unieron y generaron nuevas reacciones químicas y generaron nuevas reacciones nucleares que generaron nuevos elementos como el hierro, y eso fue lo que permitió que formáramos lo que es la Tierra, generáramos las galaxias, los planetas y las estrellas. Todo esto que les decía a los chiquillos ocurrió simplemente porque se unieron los átomos de helio e hidrógeno que estaban con los elementos libres que todavía no reaccionan entre sí. Todo esto se generó por reacciones de fusión nuclear, generando nuevos elementos como el hierro, que es uno de los más importantes en la formación de planetas, en los planetas rocosos, etc. Y que fue formando. Sin la gravedad, chiquillos, esto no habría ocurrido. Esta interacción, esta atracción que existe entre los cuerpos, esta atracción que no es una atracción magnética, sino que es una atracción gravitacional, sin ella no podríamos haber formado ningún elemento químico. Sin la gravedad, los elementos que estaban dando vueltas no se podrían haber unido nunca, no se habrían atraído nunca, y eso nunca habría generado reacciones nucleares que habría generado los distintos elementos que conocemos el día de hoy. Tíos, además, la forma del universo es casi esférica por la gravedad, porque la gravedad va haciendo como que los va uniendo para acá, para acá,
entonces van todos uniéndose al mismo tiempo, entonces si nosotros tocáramos, es como cuando uno moldea una masa, si uno la aprieta por todos lados, la masa tiende a ponerse circular. Lo mismo como uno agarra una masa de pan y la empieza a mover y la empieza a golpear, si uno aplica fuerzas por todos lados, la masa se va a poner esférica, se va a poner circular. Algo así pasó con el universo. Cuando la gravedad apareció, cuando esta atracción gravitacional apareció, el universo se empezó a apretar por todos lados como esta masa de pan. Entonces, el universo empezó a tomar una forma esférica y al estar todo ordenadito, hizo que todo se moviera en el mismo lugar. O sea, todo estaba aquí, como contenido dentro del universo. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Sin la gravedad, no se hubiesen unido los átomos de helio y hidrógeno con los elementos sueltos. Eso no había podido generar reacciones nucleares que había impedido generar nuevos elementos químicos que a su vez se habían vuelto a unir por acción de la gravedad y habrían generado moléculas y macromoléculas que generaron los distintos elementos de nuestro universo. Sin la gravedad no tendríamos la forma que tiene el universo, porque como todo se atrae con todo, se va, por así decirlo, tomando este efecto como de una masa de pan, y cuando uno la masa por todos lados, tiende a formar una forma esférica. Entonces, esas tres razones hacen de la gravedad un protagonista esencial en la formación de nuestro universo. Entonces, además de los átomos de helio y hidrógeno, que son importantísimos porque son la base de nuestro universo, sin la gravedad esto no se podría haber unido con nada y no tendríamos el universo como lo conocemos el día de hoy. Lo que viene después, chiquillos, no es más que la unión de todos los átomos, siguiendo la unión de los átomos, el movimiento de todos los objetos con la gravedad, que fue formando las galaxias, las estrellas, los planetas, uno tras otro sin mayor complicación. O sea, no hubo nada, por así decirlo, nada nuevo, nada distinto a lo que ya estaba pasando. Y continuó en la formación de los distintos elementos igual como ya estaba. O sea, no podemos, a partir de este punto, desde que la gravedad empezó su trabajo, no podemos destacar ningún cambio relevante, además de lo que ya estábamos comentando de la formación de las estrellas, de los planetas en el sistema solar y en todos los sistemas del universo. Así que eso es lo que nos faltaba con respecto a lo que estaba pasando en el universo posterior al Big Bang. Así que es importante que tengamos claro que aquí jugaron un rol fundamental estas partículas subatómicas sueltas, los átomos que se formaron y sobre todo la gravedad como un rol protagónico en esta formación de lo que conocemos hasta el día de hoy de nuestro universo y todos los elementos que posee en su composición. Así que es muy importante eso, chicos, para que lo tengamos siempre. Chiquillos, por favor, recuerden mantener sus micrófonos apagados, como siempre, para que no se genere ninguna interferencia por ahí. Igual los voy a mutear para que no vuelva a pasar. No es cualquier inconveniente. Así que siempre mantener los micrófonos apagados, chiquillos. Bien. ¿Qué tocaría ahora, chiquillos? Nos tocaría ahora hablar de un sistema más en específico que corresponde a nuestro sistema solar. Es decir, nos tocaría ahora hablar del sistema solar, pero antes de ello, chiquillos, comentarles lo siguiente. El año 2010 se comprobó que existen alrededor de 460 planetas extrasolares, es decir, que están fuera del sistema solar, que son planetas que se han ido conociendo que están fuera de nuestro sistema solar y que obviamente son muchísimos más. Comentarles, chiquillos, que la Unión Astronómica Internacional, la UAI, es la que nos va a permitir explicar muchas de las cosas que vienen a continuación y que nos van a permitir trabajar lo que es el sistema solar. Aquí quiero dejar claro, para todos, Plutón ha sido objeto de discordia, por así decirlo, porque para algunos es planeta, para algunos es no. Pero nosotros nos vamos a guiar con lo que dice la Unión Astronómica Internacional, chiquillos, que es la que por así decirlo, comanda las reglas para hablar con el universo. Entonces vamos a hablar del universo y específico del sistema solar, en específico con lo que se hablaba y se habla según lo que menciona la Unión Astronómica Internacional. Entonces vamos a hablar entonces de este sistema solar que consta de 8 planetas. Hasta antes de este año eran 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Y comentarles que desde principios de este año, la Unión Astronómica Internacional reincorporó, por así decirlo, a Plutón dentro del sistema solar como el 9º planeta. Es decir, al día de hoy tenemos, en vez de 8, 9 planetas en el sistema solar, porque recién a principios de este año, Plutón fue, por así decirlo, reincorporado a este grupo de planetas como tales. Antes de eso, chiquillos, se conocía como un planeta enano, que eran planetas que no cumplían eran similares a los del sistema solar, pero no cumplían algunas características que podremos ahí más adelante, vamos a ir detallando. Estaba junto a Haumea, Makemake y Eris, que son los otros planetas enanos que están ahí rodeando, y Ceres, un poco más acá, que son los otros planetas enanos que están orbitando en nuestro sistema. Pero este año, a principios de año, la Unión Astronómica Internacional nuevamente incorporó a Plutón como un planeta, así que deberíamos tener 9 planetas en nuestro sistema solar. Además, nuestro sistema solar, chiquillos, tiene un cinturón de asteroides que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, es decir, entre Marte y Júpiter, chiquillos, se encuentra un cinturón de asteroides, de cometas y distintos cuerpos celestes que están ahí orbitando entre nuestro sistema solar, también dando vueltas alrededor de él. Chiquillos, ¿se me escucha bien, chiquillos? Que me dice que mi conexión está muy inestable. Me comentan si se escucha bien, sino para detener un poquito hasta que se estabilice la conexión a internet. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. Había salido un mensajito que estaba inestable la conexión. Ya. Gracias a todos los que me hicieron el comentario de cómo se escuchaba. Entonces, en el cinturón de asteroides, chiquillos, se encuentran cuerpos celestes, asteroides, cometas y distintos elementos que pueden ser tan pequeños como una piedra, pero algunos son tan grandes como una montaña. Pero como no alcanzan a ser del porte de un planeta, son degradados a la tercera categoría, que es de asteroide o cometa. Entonces, las categorías que la Unión Astronómica Internacional clasifica, está por una parte los planetas como tales, luego vienen los planetas con sus cuerpos celestes, por ejemplo, la Luna, luego vienen los planetas enanos, que son los que estamos viendo abajo, y vienen los asteroides como tercera categoría de los planetas del sistema, los elementos del sistema solar. Y este cinturón de asteroides, estos elementos que están orbitando nuestro sistema solar, están ubicados siempre entre la línea que divide a Marte y Júpiter. Y un cinturón, y ya veremos por qué se le llama también cinturón. Entonces, técnicamente tenemos 9 planetas en el sistema solar, son 9 los planetas de nuestro sistema solar desde este año. Antes de eso se decía que era 8, por eso ahí lo señalo que desde este año regresó Plutón a ser planeta, por así decirlo, lo reingresaron al grupo para que no estuviera ahí apartadito. Muy bien. A su vez, chiquillos, podemos clasificar los planetas según sus características físicas. Entonces, vamos ahí a clasificar los planetas según sus características físicas, que los podemos clasificar en 2 grupos, en los que llamamos planetas rocosos y también los llamados planetas gaseosos. Por una parte, los planetas rocosos, chiquillos, son planetas de alta densidad que están compuestos en su mayoría de materiales metálicos y rocosos, es decir, la mayoría de ellos están compuestos por elementos con minerales de hierro, roca sólida, son elementos valetas muy sólidos y que son entre ellos de tamaño muy parecido, pero que comparado al otro grupo que vamos a ver, de los gaseosos, son más pequeños. Los planetas rocosos son más densos, son de mayor masa, son más pesados, por así decirlo, pero son de material rocoso y en tamaño son más pequeños que los planetas gaseosos. ¿Y qué planetas son los que se incorporan a este grupo? Los 4 primeros, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, caen en la categoría de planetas rocosos. Si los podemos analizar, en tamaño son muy similares entre sí, son todos planetas rocosos, de composición rocosa, como nuestro planeta, muy parecido a nuestro planeta, y son más pequeños que los planetas que vienen después, que son los planetas gaseosos. Entonces, la primera clasificación
esta clasificación, chiquillos, de planetas rocosos, son los 4 primeros planetas del sistema solar. Luego vienen los que vamos a ver a continuación, pero estos 4 se relacionan en común, que son todos de alta densidad, o sea, de muy alta masa, de materiales rocosos y metálicos, es decir, como muy similares a los que tenemos en nuestro planeta, y con un tamaño similar y más pequeño que los planetas gaseosos. Así que tenemos la primera categoría. Así que ahí tenemos la primera categoría, los 4 primeros planetas del sistema solar caen en la categoría de rocosos. Por otra parte, chiquillos, tenemos los gaseosos. Son planetas de baja densidad, de menos masa, pero aquí quiero marcar una diferencia. El planeta en sí tiene una densidad muy baja, es muy liviano, por así decirlo, el planeta, pero la atmósfera que lo rodea es más densa que la atmósfera que tenían los planetas rocosos. También son todos de un tamaño relativamente similares, pero son mucho más grandes que los planetas del grupo de los rocosos. Se separan de los anteriores por el cinturón de asteroides. Es decir, algo curioso es que todos los planetas rocosos están a la izquierda del cinturón de asteroides y todos los planetas gaseosos están a la derecha del cinturón de asteroides. Es decir, por así decirlo, el cinturón de asteroides marca un límite entre un grupo y el otro. ¿Y qué planetas se incorporan a este grupo de los gaseosos? Neptuno, Urano, Saturno, perdón, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y aquí viene la pregunta de qué pasa con Plutón. ¿Dónde cae? En un principio, chiquillos, la Unión Astronómica Internacional, con lo poco que conoce de Plutón, por lo lejano que está, lo ha clasificado como planeta rocoso. Pero desde el tiempo que estuvo fuera, no se pudo establecer ahora que volvió, ni cuando estuvo fuera, ni cuando volvió, no se pudo establecer, chiquillos, qué características físicas tiene. Solo tenemos fotos, como las que se mostraron hace un poco tiempo, de nuestro último planeta, pero no tenemos idea exacta de qué lo compone. Así que, para evitar confusiones, Plutón no entra en ninguna categoría por ahora, hasta que no sepamos más de él. Entonces, los planetas rocosos son los anteriores, que eran más pequeños, pero más pesados, y estos de aquí, los gaseosos, son más grandes, pero más livianos, pero su atmósfera, lo que rodea el planeta, es más densa. Y son casi todos del mismo porte, excepto por Júpiter y Saturno, que se escapan en tamaño, pero son más o menos entre sí relativamente parecidos, pero comparados a los rocosos son muchísimo más grandes. Y como les señalaba, y lo voy a mostrar a continuación, son separados los planetas rocosos de la izquierda con los gaseosos de la derecha por este cinturón de asteroides. Eso explica que si nosotros nos pudiéramos en un momento más adelante analizar las distancias entre planetas, vamos a ver que entre Mercurio y Venus, Venus-Tierra, Tierra y Marte, hay una distancia más o menos parecida, entre comillas, o sea, tiene una distancia como casi constante. Pero después de Marte a Júpiter, la distancia se amplía muchísimo. ¿Por qué? Porque entre medio de ellos dos se separan los planetas por el cinturón de asteroides. Sí, como dice Nico, Júpiter y Saturno se vieron al lado de la Luna por la cercanía que tienen. ¿Y por qué Nico comenta algo que es bueno señalar? ¿Por qué se pueden ver los planetas de repente? Los planetas tienen órbita elíptica, no son circulares, es decir, tenemos órbita como una elipse. Entonces hay un punto en la elipse, que si la elipse es así, en donde la elipse está más cerca de nosotros y otro más lejos. Entonces, cuando los planetas están en su órbita más cercana a nosotros, lo podemos ver. El pregunta, profe, si llegamos a Marte, ¿cómo vamos a pasar el campo de asteroides? Buena pregunta, van a tener que, el cinturón de asteroides es un cinturón tan lleno, tan denso de asteroides y elementos que es prácticamente es complicadísimo pasar alrededor de él. Así que yo creo que van a tener que ir ingeniárselas para poder pasar a otro. Por eso, todo lo que conocemos de los 4 planetas que están más allá, a los cuales todavía no podemos llegar con alguna exploración, tienen que explorarse solamente a través de telescopios. No hemos podido llegar a Mercurio porque está muy cerca del Sol y las temperaturas son altísimas. No hemos podido llegar a Venus porque Venus tiene una atmósfera tan tóxica que no hay nada que es tan tóxica y es tan inestable, tiene una cantidad de tormentas venusinas, por decirlo, tan complicada, que no habría ningún elemento astronómico que podría sobrevivir en esas condiciones. Por eso solamente hemos podido viajar para Marte y no hemos ido a Venus. Venus es tan inestable
a tan alta temperatura que no podríamos tampoco explorar para allá. Sí, Nico, te cuento toda la razón. Siempre que pasa algo cuando queremos ir al MIT, podríamos haber ido a la sala del universo y haber visto con mayor detalle esto. Pero ahí vemos si el próximo año, si es que todo está tranquilo, les cobro, los que sigan conmigo en física, no, con eso. Así que, importante eso, chiquillos, que la gran división entre planetas rocosos y gaseosos está en el cinturón de asteroides. Y eso, chiquillos, eso era lo que nos quedaba por hoy ver, nos quedaba por resolver esta pregunta de qué había pasado después del Big Bang, y también un poco empezar ya a introducir, irnos más a un lugar más local que correspondía al sistema solar. ¿Por qué les digo esto? Porque luego de la próxima semana que tenemos que revisar la guía, después de esa semana, vamos a seguir trabajando en el sistema solar. Vamos a empezar ya a entrar de lleno con las leyes las leyes físicas que se plantearon para analizar el sistema solar, como son las leyes de Kepler y las leyes de gravitación, lo que explica la gravedad de los planetas, y vamos a también analizar un poco, vamos a meter un poquito de materia de lo que deberíamos haber visto el año pasado, sobre estrellas, sobre el Sol, los ciclos de la Luna, lo que nos casamos ver el año pasado bien, lo vamos a ver este año con mayor detalle. Así que, chiquillos, ¿hay alguna duda con respecto a todo lo que vimos el día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Alguna pregunta? O coméntenme si quedó claro o no la materia del día de hoy. ¿Todo claro? Así que coméntenme, chiquillos, si quedó claro o no. Ninguna duda, que bueno, chiquillos, que aprovechemos el tiro. Obviamente está siendo grabada la clase, si quieren volver a verla después, no hay problema de volver a revisarla en su momento. Que agradezco que siempre estén atentos. Todo claro, que bueno, chiquillos, que haya quedado claro. Traté de, como bien les dije, era bien denso esto, pero traté de resumirlo un poquito más para que no quedara ninguna duda. Qué bueno que es entretenido, chicos, traté, como les decía al principio de la clase, que como era una materia más densa, traté también de alivianarlo un poco para que no les costara ahí entenderla. Así que, chiquillos, si no hay más dudas, como siempre, dejamos la clase hasta aquí, fueron también una clase 40 minutos casi, un poquito más corta que de costumbre también, y invitarlos como siempre a la próxima clase, en donde como siempre, en la semana de entrega, vamos a revisar la guía, vamos a revisar las preguntas de la guía, para los que tengan ahí alguna duda, y obviamente pueden revisar la guía y hacerme sus preguntas directamente al Instagram, y yo me las vea, las respondo lo más rápido posible. Así que si no hay más dudas, chiquillos, y no hay dudas, obviamente, dejamos la clase hasta aquí, esperando que como siempre se encuentren súper bien, y nos encontramos el próximo día martes a la misma hora de siempre, 12:30, no se olviden, chiquillos, que estamos partiendo a las 12:30 para que no lleguen tarde y no queden colgados por la clase. Recuerden que volvimos al horario de 12:30. Así que eso, chiquillos, esperando que estén todos muy bien. Me despido y nos encontramos el próximo martes para revisar la guía número 8, que es de esta materia del Big Bang y esta formación de los distintos elementos del universo. Así que nos vemos, chiquillos, que estén súper bien y cuídense. Chao, chiquillos, que estén muy bien.